Alguna vez Bolivia fue una de las áreas más ricas del Imperio Español. Hoy es uno de los países más pobres del continente. En algún momento también fue un país mucho más grande, pero fue perdiendo territorio frente a todos sus vecinos y ha sufrido inestabilidad política a lo largo de gran parte de su historia. Para ver por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia de Bolivia. Para cuando llegaron los españoles, lo que hoy es Bolivia ya había tenido varias civilizaciones importantes previas, la de Tiwanaku, por ejemplo, que se forjó alrededor del lago Titicaca por ahí del año 110 de nuestra era, y la de los reinos aymaras, que se ubicaron alrededor del lago y en el altiplano entre 1150 y 1477. Ellos, a su vez, eran herederos de importantes avances tecnológicos mucho más antiguos, como la domesticación de la papa que se dio entre 8000 y 5000 antes de nuestra era, y la de la quinoa entre 2000 y 1000 antes de nuestra era. Sin embargo, a la llegada de los europeos, los que dominaban el territorio eran los incas, un imperio con capital en Cusco y que dominaba gran parte de la cordillera de los Andes. A pesar de su poderío, los incas fueron conquistados rápidamente, gracias a una guerra civil que se dio por la muerte repentina de Huayna Cápac en 1527. De ese modo, a un poco más de un año de su aparición en Perú, Francisco Pizarro y sus hombres ya estaban en Cusco, y de inmediato buscaron consolidar su dominio sobre el resto de Sudamérica. Si bien los españoles fueron apoderándose del futuro territorio boliviano empezando en 1535, cuando se fundó el primer pueblo español, cerca de lo que hoy es la ciudad de Oruro, su atención durante casi la primera década se concentró en Perú, dada una guerra civil entre Pizarro y Diego de Almagro. Al principio Pizarro logró la ventaja y pudo ejecutar a Almagro en 1538, pero apenas unos años después, él sufrió la misma suerte a manos del hijo de Almagro, en junio de 1541. La atención española se volcó a la futura Bolivia después de 1545, cuando Diego de Hualpa, un minero indígena que trabajaba para los europeos, descubrió accidentalmente el Cerro Rico en Potosí. Cerro Rico terminó siendo la explotación minera más rentable de la historia del Imperio Español. Se estima que el 85% de la plata extraída de los Andes procedía únicamente de esa montaña, y como tal fue la principal responsable de respaldar las ambiciones imperiales de España y su extravagancia durante los 2 siglos siguientes. Si bien la mayor parte de la riqueza salió de Bolivia, alguna se quedó, y como tal convirtió a Potosí en una de las ciudades más importantes y ricas del imperio. Trajo importancia a otras, como Sucre, en ese momento conocida como Chuquisaca o La Plata, y le ganó a la región una real audiencia distinta, la de las Charcas, que aunque técnicamente formaba parte del Virreinato del Perú, en la práctica era en gran medida independiente. Sus minas se sostenían de mitas, grupos reclutados de trabajadores indígenas de todos los Andes, y a mediados del siglo XVII la población de Potosí ya había alcanzado unas 160.000 personas, un tamaño comparable al de las ciudades más grandes de Europa en ese momento. Sin embargo, como dependía de la minería de plata, la región cayó en decadencia en el último cuarto del siglo XVIII, principalmente porque las vetas más ricas y accesibles se agotaron. Este hecho, junto con las malas cosechas y las epidemias de 1803 y 1805, convirtieron a la región en un terreno inquieto y fértil para la revolución. La chispa para eso surgió de la imposición de Napoleón de su hermano como rey de España, lo que rápidamente llevó a varias ciudades de América a declarar su autonomía hasta que Fernando VII fuera restaurado. 2 de las primeras ciudades en hacerlo en América fueron Chuquisaca y La Paz, en mayo y julio de 1809 respectivamente. A pesar que las autoridades virreinales de Lima de inmediato acabaron con las primeras rebeliones, esto pronto se volvió una disputa entre Perú y Argentina, que duró 15 años. Esto porque la Junta de Buenos Aires, que ya se había declarado independiente de España, envió varias expediciones para intentar anexar el país, pero los realistas siempre las repelieron. Con los realistas en control de Bolivia, la esperanza de independencia durante este tiempo se mantuvo viva gracias a las republiquetas, que eran cuasi estados liderados por caudillos cuyo poder se basaba en su personalidad y capacidad para ganar enfrentamientos militares. Al final, fueron los ejércitos de Bolívar, al mando de su mariscal de campo, Antonio José de Sucre, los que trajeron la independencia total al país, cuando sus fuerzas derrotaron a los ejércitos de Pedro Antonio de Olañeta. El 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia de la nueva nación y la Asamblea optó por ponerle el nombre de Simón Bolívar, principalmente con la intención de que apoyase la construcción de un estado independiente de Perú. 2 días después, Bolívar entró triunfalmente en La Paz y procedió a gobernar el país durante los siguientes 6 meses. Luego entregó la presidencia a Sucre, no sin antes redactar una constitución para el país.
Sin embargo, los primeros días de la Bolivia recién independizada fueron muy difíciles, especialmente por los problemas económicos que enfrentaba. Uno de ellos era que su principal fuente de producción económica, la minería de plata, estaba en declive terminal. La producción agrícola también había bajado y Bolivia tenía que importar alimentos, incluso los productos básicos. Peor aún, el gobierno tenía serias dificultades financieras debido a los enormes gastos militares y pagos de deuda al Perú, como compensación por el Ejército Libertador. Sucre intentó solucionar estos problemas, especialmente confiscando propiedades a la iglesia, pero no pudo, y cuando se enfrentó a una invasión desde el Perú por parte de Agustín Gamarra, cuyo objetivo era sacar a todos los extranjeros de Bolivia, optó por abandonar el país. La persona nacida en Bolivia que terminó sucediendo a Sucre fue Andrés de Santa Cruz, un exoficial de los ejércitos de Bolívar que había participado en múltiples batallas independentistas clave, incluidas las de Pichincha y Junín. Santa Cruz tuvo cierto éxito donde Sucre falló, y logró recuperar parte de la producción minera de plata, además de promulgar los primeros códigos civiles y comerciales de América Latina. Esto funcionó por un tiempo, pero luego, al intentar crear una confederación unificada Perú-Boliviana a fines de la década de 1830, alarmó tanto a Chile como a Argentina, quienes al sentirse amenazados por el proyecto le declararon la guerra a la confederación, comenzando con Chile en 1836. Santa Cruz logró derrotar a Argentina y mantener a raya a Chile por un tiempo, pero finalmente en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, sus fuerzas fueron derrotadas y al enfrentar rebeliones tanto en Bolivia como en Perú, Santa Cruz decidió irse al exilio, teniendo como consecuencia la disolución de la Confederación. Bolivia experimentaría un declive significativo después de la destitución de Santa Cruz. Durante aproximadamente los siguientes 40 años, el país viviría uno de los peores gobiernos de caudillismo de América Latina. Este se caracterizó por constantes golpes de Estado, intentos de invasión desde Perú y una economía en decadencia que dependía casi por completo de los impuestos que pagaban los indígenas. En gran medida, uno de los líderes más notables durante este periodo fue Manuel Isidoro Belzú, la primera persona que intentó obtener el respaldo de los indígenas contra los terratenientes aristocráticos. Lo consiguió ganándose el título de Tata, es decir, padre o protector. Desafortunadamente, enfrentó una oposición masiva de los ricos, a pesar de que sus políticas fueron en gran medida cosméticas, y fue retirado forzosamente después de solo 6 años en el cargo. Los altos niveles de inestabilidad y los líderes tan pésimos hicieron que el país fuera incapaz de defender la integridad de su territorio. Aproximadamente 50 años después de la destitución de Belzú, Bolivia firmaría tratados cediendo tierras a todos y cada uno de sus vecinos, excepto Paraguay. Ese llegaría después, pero por en cuanto en el siglo XIX fue cuando se produjo su pérdida más dolorosa, el territorio que se le cedió a Chile. Eso se dio gracias a una guerra en 1879, la cual tuvo su origen en una disputa fiscal con las empresas salitreras chilenas. Conocida como la Guerra del Pacífico, en ella se enfrentó Chile contra Perú y Bolivia. Y a pesar de que en teoría eran superados numéricamente, los chilenos terminaron ganando. Eso fue catastrófico para Bolivia, no solo por la pérdida de hombres, sino también porque dejó al país permanentemente sin salida al mar. La derrota ha dejado un trauma permanente y la readquisición del territorio perdido se ha considerado una cuestión de seguridad y orgullo nacional desde hace más de un siglo. De ahí la insistencia de Bolivia en mantener una armada, aunque ésta se limite principalmente a dar vueltas en el lago Titicaca. Además del gran espectáculo que hace celebrando el aniversario de la muerte de uno de los mártires de la guerra, Eduardo Avaroa Hidalgo, quien según la tradición boliviana, cuando las tropas chilenas que lo rodeaban exigieron su rendición, él respondió: «Rendirme yo, que se rinda su abuela, carajo». A pesar de lo traumática que fue, la guerra al menos trajo cierta estabilidad política e hizo que la política boliviana, comenzando con Narciso Campero en 1880, pasara de un conflicto entre militares a disputas entre partidos políticos, los liberales y los conservadores. La base de los conservadores eran los empresarios mineros de plata alrededor de Potosí, que querían un Estado unitario y defendían el catolicismo, mientras que los liberales eran la élite de la paz y otras partes del país, que querían un Estado federal y secular. La ventaja que tenía uno u otro partido iba cambiando, pero una cosa se mantuvo siempre constante. Los pueblos indígenas fueron en su mayor parte excluidos de participar en la toma de decisiones. Los conservadores gobernaron durante casi 20 años, pero finalmente serían derrocados por lo que en Bolivia llaman la Revolución Federal de 1899. La chispa inmediata de esa guerra civil fue la demanda de trasladar la capital de Sucre a La Paz, y en teoría fue una lucha por el federalismo, pero en realidad fue solo una pequeña parte de la antigua lucha liberal conservadora. Por lo tanto, no es sorprendente que aunque ganaron los liberales, Bolivia no se convirtió en un país federal, ni La Paz en la capital.
En cambio, el país permaneció unitario y La Paz se convirtió en la capital de facto, mientras que Sucre permaneció como la capital constitucional. La victoria liberal también coincidió con un cambio básico en la economía boliviana. A medida que el mercado mundial de la plata comenzó a declinar en la década de 1880 y principios de la década de 1890, las operaciones mineras comenzaron a desplazarse hacia el estaño, un metal que generalmente se encuentra junto con la plata, porque de repente se disparó esa demanda en los principales países industrializados. En 1900, el estaño reemplazó por completo a la plata como principal exportación de Bolivia, representando más de la mitad de los ingresos por exportaciones. Esto allanó el camino para la expansión de los ferrocarriles en el país y conectó La Paz con el océano. También convirtió a los tres hombres más ricos de Bolivia, Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild, en las voces más importantes del gobierno, aunque nunca intentaron controlarlo directamente, sino que confiaron en lo que se conoció como la rosca, abogados y políticos, que representaban sus intereses. El auge del estaño también aumentó el conflicto social, particularmente entre los varones del estaño y los trabajadores indígenas de las minas, que enfrentaban condiciones de vida y trabajo deplorables. El periodo liberal terminó en 1920 con un golpe sin sangre que puso al mando a Bautista Saavedra y a un nuevo grupo, los republicanos, como se llamaban a sí mismos. En realidad, los republicanos era un grupo que había salido de los liberales y se diferenciaban poco de los gobiernos anteriores. Y si bien Saavedra introdujo legislación prolaboral por primera vez en la historia de Bolivia, como una jornada de 8 horas, eso no le impidió reprimir severamente a los trabajadores indígenas cuando actuaban de forma independiente para exigir sus derechos, como en 1921 y 1923, cuando el gobierno masacró a decenas de indígenas en Jesús de Machaca y Uncía respectivamente. Desafortunadamente para Bolivia, las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Primero, la Gran Depresión casi destruyó el mercado internacional del estaño, y luego, en un error crítico, Bolivia entró en guerra con Paraguay por una disputa fronteriza sobre el Gran Chaco, una región cálida y semiárida, zona de tierras bajas, escasamente poblada, donde se habían realizado algunos descubrimientos menores de petróleo. Convencido de que las tropas bolivianas, mejor equipadas y entrenadas por los alemanes, que superaban en número al ejército paraguayo, podían ganar, el presidente Salamanca optó por ir a la guerra en septiembre de 1932. La realidad fue totalmente diferente. Los bolivianos perdieron todas las batallas importantes y se vieron obligados a retroceder unas 300 millas de su posición original. Al final de la guerra, en 1935, el país se vería obligado a ceder a Paraguay más territorio del que ese país había reclamado jamás en sus exigencias más extremas anteriores a la guerra. La humillante derrota desacreditó por completo a la vieja oligarquía y dio lugar a un nuevo grupo de líderes de clase media, la llamada Generación del Chaco, que comenzó a repensar la política boliviana, reformuló el sistema político tradicional y allanó el camino para la revolución en los años 50. Fue un proceso gradual que duró décadas. Sin embargo, inicialmente el resultado inmediato fue el derrocamiento del gobierno civil en 1936. Llamado socialismo militar por las Fuerzas Armadas, en este proceso el nuevo gobierno tomó medidas para confiscar las propiedades de Standard Oil Company, redactó un nuevo código laboral y proclamó una nueva constitución con orientación social en 1938. Aún así, poco cambió y poco se implementó. De esa forma, aunque las Fuerzas Armadas continuaron gobernando de una manera u otra hasta 1946, la radicalización de la política boliviana continuó. Los dos grupos más importantes que surgieron durante este periodo fueron el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el PIR, o Partido de la Izquierda Revolucionaria. El primero fue el primer partido político que tuvo un amplio apoyo en la historia de Bolivia. Su origen estuvo con intelectuales descontentos con el status quo y por lo tanto contaba con personas de diversas tendencias ideológicas, incluido el fascismo. Mientras tanto, el PIR era un partido marxista y en gran medida prosoviético. En 1943, una alianza entre el MNR y oficiales militares reformistas derrocó al presidente electo y puso a Gualberto Villarroel en el cargo. El MNR comenzó a movilizar a los campesinos y Villarroel intentó construir una base de apoyo entre la población indígena marginada. Sin embargo, pronto se encontró con enemigos de izquierda y derecha y su continuo manejo inepto del gobierno llevaría a su linchamiento por una turba revolucionaria que luego colocó su cadáver junto con varios otros de sus colaboradores afuera del Palacio Presidencial el 21 de julio de 1946. En los años siguientes, los izquierdistas radicales del PIR intentaron gobernar en alianza con algunos de los partidos conservadores más antiguos, y los conservadores intentaron domesticar al MNR. Ambos fracasaron y el PIR fue básicamente disuelto en 1950.
Mientras tanto, el MNR se desvinculó de su ala fascista y después de varias revueltas infructuosas, cada una más violenta que la anterior, el partido finalmente derrocó al régimen militar en abril de 1952. El saldo de este último ataque de violencia acabó siendo de unos 1000 muertos y 2000 heridos, pero ahora el MNR estaba a cargo y el ejército quedó básicamente disuelto por completo. Bajo el liderazgo de Víctor Paz Estenssoro, el MNR tomó medidas para remodelar radicalmente Bolivia y lo hizo. Este proceso, conocido por los bolivianos como Revolución del 52, promulgó una redistribución masiva de tierras, nacionalizó los recursos naturales, incluido el estaño, y universalizó el voto al abolir los requisitos de alfabetización. El MNR también intentó reformar la educación en el país, pero tuvo menos éxito. Curiosamente, todo lo anterior fue apoyado por Estados Unidos, que una vez convencido de que no se trataba de una revolución comunista, sino nacionalista, decidió enviar cientos de millones en ayuda exterior al país, bajo los auspicios de la Alianza del Progreso. Al final, fue la única revolución en América Latina durante este periodo que recibió apoyo estadounidense. Desafortunadamente para el MNR, el impacto principal de las reformas revolucionarias iniciales fue tremendamente inflacionario, por lo que el sucesor de Paz Estenssoro, Hernando Siles Zuazo, dedicó su mandato a controlar la inflación y moderar los programas radicales de su predecesor. La revolución continuó por este camino, incluso después de que Paz Estenssoro regresara a la presidencia en 1960. La economía comenzó a crecer de manera sostenida después de esa fecha, pero había profundas divisiones dentro del MNR, y cuando Paz Estenssoro ganó la reelección, ya dependía demasiado del apoyo militar. Esto resultó ser un error porque en noviembre de 1964, las Fuerzas Armadas lo obligaron a exiliarse y nombraron a René Barrientos como nuevo líder. Barrientos y sus sucesores intentaron mantener vivas las promesas de la revolución. Eso fue el caso en particular de Alfredo Obando Candía y Juan José Torres, quienes se movieron hacia la izquierda. Sin embargo, Barrientos murió en un accidente aéreo y ni Obando ni Torres pudieron mantener la estabilidad política, ya que la izquierda se sintió traicionada y la derecha amenazada, por lo que en 1971 un golpe respaldado por Estados Unidos destituyó a Torres y colocó a Hugo Banzer en el poder durante los siguientes 7 años. Al principio, Bolivia creció rápidamente debido al auge de las materias primas, pero fue a costa de la represión gubernamental, especialmente después de 1974, cuando torturó y mató al menos a 200 personas durante el gobierno de Banzer. La presión internacional y la inestabilidad constante eventualmente obligaron a Banzer a tener una apertura democrática, y en 1982 Bolivia hizo la transición a la democracia, donde ha permanecido más o menos desde entonces. Sin embargo, el retorno a la democracia no trajo ni estabilidad ni muchas mejoras. Siles Zuazo, el primer presidente civil, estuvo al mando durante una hiperinflación del 20.000%, y aunque al volver al poder Paz Estenssoro logró bajarla un poco, esta persistió en altos niveles durante casi 2 décadas. Peor aún, Paz Estenssoro tuvo éxito al implementar medidas muy impopulares que a su vez aumentaron el desempleo. Este giro hacia lo que el gobierno boliviano llamó la nueva economía, es decir, el neoliberalismo de libre mercado, continuó a lo largo de la década de 1990, de modo que la economía seguía creciendo, pero también el desempleo. Eventualmente, González Sánchez de Lozada, el ministro de Planificación de Paz Estenssoro, que llegó a ser presidente por derecho propio en los 90 y luego volvió a ganar a principios de los años 2000, pagaría por el continuo descontento de la gente con la forma en que iban las cosas, cuando se vio obligado a dimitir el 18 de octubre de 2003. La chispa inmediata para la renuncia de Goni, como lo llamaban los bolivianos, fue el conflicto por la privatización de las reservas de gas en el país. Los bolivianos estaban descontentos con lo que vieron como otro caso más de robo de extranjeros en el país, especialmente cuando un oleoducto propuesto pasaría por un puerto chileno en parte del territorio perdido durante la Guerra del Pacífico. Las protestas masivas y la posterior respuesta militar resultaron en la muerte de al menos 80 personas y el bloqueo total de la paz. Más tarde, también conducirían a la renuncia del sucesor de Goni, Carlos Mesa, y allanarían el camino para otro movimiento decisivo en la vida política de Bolivia: la elección de Evo Morales en diciembre de 2005. Morales comenzó como un activista cocalero, una persona que intentaba mejorar la suerte de quienes cultivaban hojas de coca en el país, una planta central en la cultura indígena boliviana desde tiempos inmemoriales. Continuaría gobernando Bolivia desde enero de 2006 hasta su propia renuncia en noviembre de 2019. Morales trajo estabilidad política al país e, impulsado por un auge de materias primas, vio durante su mandato un crecimiento sostenido del PIB superior al 3% anual. Esto comenzó a desacelerarse en los últimos años de su gobierno, pero siguió siendo el mayor crecimiento sostenido en décadas, lo que lo hizo suficientemente popular como para seguir reeligiéndose.
Sin embargo, fue justamente eso lo que trajo problemas, porque a pesar de una prohibición constitucional a la reelección después de 2 mandatos y un referéndum que dejó en claro que Bolivia no quería que Evo se postulara nuevamente, la Corte Suprema Boliviana decidió que Morales tenía todo el derecho a hacerlo. Así, cuando se celebraron las elecciones de octubre de 2019, una parte importante de la población ya las consideraba ilegítimas. Peor aún, cuando el día de las elecciones los resultados parecían mostrar que el presidente no tendría suficientes votos para evitar una segunda vuelta, el conteo se detuvo durante casi 24 horas, lo que convenció a muchos bolivianos de que se estaba produciendo un fraude, y pronto la violencia envolvió al país. Cuando los militares se negaron a intentar poner orden y en su lugar sugirieron que Morales renunciara para restablecer la paz, Evo hizo precisamente eso y se exilió. Junto a Evo, hubo múltiples renuncias en la línea sucesoria constitucional, por lo que la presidencia recayó en un miembro de la oposición, Jeanine Áñez. Los últimos años del gobierno de Evo remoldearon la polarización del país, no tanto entre izquierda o derecha, sino más bien entre una visión más indigenista o urbanista, con concentraciones geográficas importantes. Áñez aprovechó esas divisiones cuando insistió en decir que la Biblia había regresado al palacio presidencial cuando fue confirmada como presidenta. Sin embargo, leyó mal su nivel de apoyo y apenas después de un año como presidenta interina, otro miembro del partido de Evo, Luis Arce, ganó la elección presidencial. Desde entonces, el actual presidente ha actuado contra Áñez y con muchos de los que llamaron a la renuncia de Evo en 2019. En marzo de 2021, ella y varios miembros de su gabinete fueron arrestados y acusados de terrorismo y sedición. Sus procesos aún no han terminado. Bolivia ha tenido una historia tumultuosa. Después de haber encontrado cierta estabilidad bajo el gobierno de Evo Morales en las últimas décadas, tuvo un retroceso en 2019. Y ahora la nueva disputa es entre Arce y Evo, que tiene la posibilidad de dividir a MAS, el partido que ha dominado la política desde el 2006. No está claro a dónde va. Lo que sí es que los desafíos de Bolivia siguen siendo enormes.